¿Listo? ¿Esto es de quién? ¿De qué? Buenos días. A pesar de la lluvia, ¿verdad? ¿Qué le pasa? Ok, vamos a seguir con las clases que habíamos visto ayer no vine. Vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos el lunes. El lunes estudiamos fundamentalmente cómo entra y sale el aire del pulmón. A ese proceso se le llama ventilación. ¿Okay? Al aire que entra o que sale del pulmón, a eso se le denomina ventilación, que era la primera fase de la respiración externa que vimos. Recuerden, ventilación, difusión alveolo-capilar, transporte y difusión capilar tisular y alveolar. Entonces estamos estudiando la ventilación. ¿Cómo se producen los cambios de volumen pulmonar en el curso de cada una de las fases de la ventilación? Recuerden que las fases de la ventilación eran dos, la inspiración y la expiración. Los cambios que se producen en esas fases son productos solo y exclusivamente de cambios de presión intrapulmonar, ya que la presión de afuera, que es la presión ambiental, es constante. Nosotros no la podemos cambiar, sea cual sea o sea donde sea. La presión alrededor nuestro, el medio ambiente, es constante. Lo que cambia es la presión intrapulmonar. Y la presión intrapulmonar cambia debido a la contracción o relajación de los músculos respiratorios, que en conjunto con la caja torácica denominamos en la clase anterior bomba respiratoria. Cuando la caja torácica se expande, arrastra el pulmón, aumenta el volumen pulmonar, como dentro del pulmón hay gas, hay una masa de gas, ese gas ahora se expande, ¿sí? El gas ahora aumenta su volumen y como aumenta su volumen baja la presión. Al bajar la presión del gas intrapulmonar se crea una diferencia de presión entre el exterior y el interior del pulmón y entonces se mueve el aire de afuera hacia adentro. Y a ese movimiento nosotros lo llamamos ventilación o inspiración. ¿Ok? Cuando es hacia adentro. En otras palabras, pues, ahora no se ve. Qué bendición. ¿Sí se ve? Más o menos. En otras palabras, la presión, ante presión ambiental constante, una presión baja en el pulmón genera una diferencia de presión que hace que el aire entre o se dirija desde el exterior hacia el interior del pulmón. Al revés, cuando la caja torácica se relaja, se reduce el tamaño o el volumen del pulmón, para la misma masa de gas sube la presión y entonces ahora vamos a ver si este mejora, si este está mejor. Eso no sirve. Vamos a ver si con este se ve mejor. Y ese que le cambié la pila. ¿Se ve mejor este? Sí, ¿verdad? Sí. Ah, pero entonces tengo que cambiarle el pendrive a... Toma. Ok, gracias. ¿Lo agarró? Sí, sí la agarré. Bueno, espero que sí. No. No me cambia las diapositivas. ¿Ah, sí? Sí, ya la cambié. Gracias. Voy a dirigirlo para acá. Ok. Bueno, entonces repito, cuando entonces viene la fase expiratoria que consiste en la relajación de la bomba torácica,
el pulmón y la caja torácica se reducen de tamaño, es una misma masa de gas a temperatura constante, pero bajo su volumen, sube la presión, se crea una diferencia de presión entre el interior del pulmón, con una presión más alta que afuera, y el aire sale. ¿Okay? ¿Hasta cuándo sale o entra aire? Hasta que se compense con masa de gas el cambio de presión posterior. ¿Okay? Es decir, si aquí bajó la presión, debe entrar más moléculas de gas para que compense ese descenso de presión hasta que la presión sube y se hace igual a la presión ambiental. Si aquí subió la presión, debe salir, debe extraerse masa de gas hasta que, ¿cuándo va a salir? Cuando la masa de gas que quede ejerce la presión equivalente a la presión ambiental y se anule el gradiente. ¿Okay? Vamos a ver si esto funciona. No funciona. Manual, mejor. A ver. Okay. Desde el punto de vista gráfico, pues lo que acabamos de explicar lo muestran estas dos gráficas. ¿Qué muestran estas gráficas? Esta gráfica muestra los cambios de presión y esta gráfica muestra los cambios de volumen. Pero tiene una característica esta gráfica que tienen ustedes que recordar porque es similar a todas las gráficas que ustedes van a ver en cualquier territorio donde se mida presión. ¿Qué es lo similar? Ay, ahora sí cambió. Cuando no debe, cambia. No sé por qué. Ok. Esta escala que está aquí es lo que se llama una escala relativa. ¿Qué quiere decir una escala relativa? Donde nuestro cero, ¿sí?, no es un cero absoluto, sino es la presión ambiental en cualquier sitio donde usted la mida. Y la ventaja que tiene el usar una escala relativa con respecto a una escala absoluta es que el gráfico que usted obtenga le sirve para cualquier sitio sobre la faz de la Tierra, así tenga la presión diferente. ¿Me explico? Aquí en Mérida no tenemos una presión ambiental de 760 milímetros de mercurio. Nuestra presión aquí en Mérida es casi 100 milímetros de mercurio más baja que la presión del nivel del mar, porque en la medida en que subimos en altura, la presión baja. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la masa de gas que tenemos es cada vez menor. ¿Sí? La columna que nos separa desde la atmósfera es como una capa que rodea toda la Tierra, tiene una altura. ¿Sí? Cuanto más lejos estemos o más cerca estemos del final de esa capa, pues más pequeña será la columna de gas que esté aplicada a los objetos y por lo tanto su presión va a ser menor. Entonces, en la medida que ascendemos, la presión baja. ¿Okay? Si nosotros tuviéramos que usar una escala absoluta, entonces en vez de poner el 0 aquí, tendría que poner ¿qué? 760 si estoy a nivel del mar, 600 no sé cuántos si estamos aquí en Mérida, 500 y no sé cuántos si estamos en el Pico Balear. Es decir, tendríamos que hacer una gráfica para cada altura sobre el nivel del mar. ¿Sí? Entonces sería engorroso. Entonces es mucho más fácil utilizar como cero cualquier presión a la cual estemos. ¿Sí? Y entonces, para cualquiera de esas presiones, la respiración siempre se va a dar de la misma manera. El cambio de presión con respecto a la presión ambiental que generan los volúmenes inspirados y expirados siempre va a ser el mismo. ¿Sí? Y en realidad esos cambios de presión son más o menos 1. Y por eso entonces ustedes van a ver presión menos 1. Porque a veces me preguntan, ¿y cómo es eso de una presión menos 1? O sea, o hay presión o no hay presión. Porque la presión es una fuerza sobre una superficie. Presión negativa no existe. La presión negativa existe cuando se refiere a una presión relativa, pero no absoluta. ¿Sí me entienden la diferencia? ¿Sí?
Por esa razón, por ejemplo, ustedes miden presión arterial, y cuando miden presión arterial, ¿qué dice la presión arterial? 120, máxima, mínima, 80. ¿Ok? Pero esa no es la presión real. Esa es la presión por encima de la presión atmosférica. Y de hecho, la mejor demostración de eso es que cuando ustedes se seccionan una arteria, sale un chorro de sangre que llega hasta arriba. 120 centímetros de agua más arriba del sitio donde se cortó la arteria. Es decir, hay una presión que está por encima de la presión ambiental. Y esa presión por encima de la presión arterial, de la presión ambiental, es la misma siempre, independientemente de cuál sea la presión ambiental. ¿Sí me explico? ¿O no me explico? Vamos a ver. Si estamos, supongamos que en Mérida la presión es 600 milímetros de mercurio. ¿Sí? Es un poquito más, pero vamos a redondear en 600. ¿Okay? Y la comparamos con La Guaira, 760 milímetros de mercurio. Cuando yo mida la presión arterial de un paciente de La Guaira y agarro a ese mismo paciente y lo transporto aquí a Mérida, la presión me va a dar lo mismo, 120. Esa es su presión. ¿Sí? Pero si yo la midiera en escala absoluta, la presión aquí en Mérida de ese paciente sería 720 milímetros de mercurio. Y abajo en La Guaira sería 760 más 120 que me da 880 milímetros de mercurio. En presiones absolutas los valores son completamente diferentes. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Entonces por eso se usan escalas relativas. Y cuando se usan escalas relativas aparecen entonces presiones negativas. Las presiones negativas son presiones que están por debajo del cero relativo que tenemos. Pero no son presiones negativas absolutas. ¿Sí? Y acostúmbrense a esto porque en el sistema respiratorio tenemos presiones positivas y presiones negativas. Pero cuando hablamos de presiones positivas y negativas siempre es referido a la presión ambiental. ¿Sí me sigue? Ok, entonces aquí tenemos un gráfico donde tenemos nuestra presión ambiental, que es el cero, ¿verdad? Viene la inspiración, está enmarcada en este cuadro del gráfico y la expiración está enmarcada en este otro cuadro del gráfico. ¿Qué es lo que ocurre durante la inspiración? Dijimos que bajaba la presión intrapulmonar. Bueno, aquí está el descenso de presión intrapulmonar. Ese descenso adquiere un máximo de -1. ¿Qué quiere decir eso si tuviéramos una presión de 600 milímetros de mercurio? ¿A cuánto baja la presión? 599. ¿Y si tenemos 760? 759. Bajó 1. ¿Sí? Está -1, es decir, 1 por debajo de la presión ambiental. Y eso va a ser, esa variación de presión va a ser la misma que esté donde esté. ¿Sí? Siempre que el volumen que usted esté manejando sea el mismo. ¿Sí me expliqué hasta aquí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Baja la presión en la medida en que, en que se distiende la caja torácica. Como la distensión no es inmediata, sino es progresiva, entonces la presión pues también bajará progresivamente. ¿Sí? Cuando cesa la inspiración, entonces la presión en la medida en que baja empieza a entrar aire. ¿Sí? Como empieza a entrar aire, empieza a subir otra vez la presión. ¿Y hasta cuándo sube la presión? Hasta que termine de fluir el aire. ¿Sí? ¿Cuándo termina de fluir el aire? Cuando la presión dentro del pulmón se igualó otra vez a la presión atmosférica, que es en cero. ¿Sí? Luego viene la relajación del sistema y entonces pasa lo contrario, empieza a subir la presión en la medida que el sistema va relajándose. Y luego va bajando, ¿en qué medida? En la medida en que el aire sale del pulmón. ¿Hasta cuándo? Hasta volver a nuestro nivel de reposo, que es una presión
ambiental, igual afuera que adentro. ¿Sí? Esto corresponde a un cambio de volumen. ¿Cuál es el volumen? Esta es una escala de volumen, va desde 0 hasta 0.5 litros. El volumen normal, el volumen inspirado o expirado normalmente, equivale a 0.5 litros por cada evento respiratorio. Es decir, inspiramos 0.5 litros y expiramos 0.5 litros aproximadamente de ambos pulmones. ¿Sí me sigue? El volumen se mide afuera y por lo tanto sale de ambos pulmones. ¿Ok? Este en resumen sería lo que vimos en la clase anterior. También en la clase anterior estudiamos las leyes generales de los gases ideales para poder explicar todo eso. Y entonces aquí vamos a expresar la ley general de los gases para que ustedes vean que lo que vimos ayer sale también de esta ley. La ley general de los gases ideales dice que la presión por el volumen de un gas es igual a la masa de gas expresada en moles, que está representada por N, por la temperatura del gas y por R. R es una constante que depende de las unidades con que se midan cada una de las otras variables. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Si despejamos y dejamos los valores constantes para una masa de gas, que sería R, y los moles de un determinado gas que estemos estudiando, entonces podemos decir que la presión por el volumen sobre la temperatura es igual al producto de los moles por la constante. ¿Okay? Esa es la ley general de los gases. Si nosotros aplicamos este pequeño acertijo, si se puede decir, que dice, si A es igual a B y A es igual a C, obligatoriamente C y B tienen que ser iguales, ¿sí? Y si A es, por ejemplo, si le ponemos números, 1 tiene que ser igual a 1, ¿verdad? Si B es igual a 1, C también tiene que ser igual a 1 si es igual a A. Por lo tanto, 1 es igual a 1. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Ok. Si esto es así, entonces yo digo, si tengo una masa de gas fija, ¿sí? Y esto es válido para una masa de gas. Estoy hablando de una masa de gas. Supongamos que tengo un mol de gas. ¿Ok? No importa el tipo, cuál sea el gas. Tengo un mol de gas. Ese mol de gas está en un volumen X, que voy a llamar volumen 1. Y para ese volumen, ese gas tendrá una presión X, ¿ok? Que voy a llamar presión 1. Y estará sometido a una temperatura que es una temperatura 1. ¿Sí? ¿Me entienden? Si yo ahora agarro ese mismo mol de gas, pero lo someto a condiciones diferentes, ¿sí? Entonces voy a tener otro volumen que voy a llamar volumen 2, otra presión que voy a llamar presión 2 y otra temperatura que voy a llamar temperatura 2. ¿Sí? Como esto es igual a esto y esto no ha cambiado, estos dos tienen que ser iguales. Si A es igual a B y A es igual a C, C y B tienen que ser iguales. ¿Sí me sigue? Es la misma masa de gas, es la misma constante, por lo tanto, a pesar de que las condiciones son diferentes, el producto de la presión por el volumen sobre la temperatura siempre me da igual para esa masa de gas. ¿Sí? Por lo tanto, puedo igualar V1 por P1 sobre T1, tiene que ser igual a V2 por P2 sobre T2. ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora, esta sería la ecuación general de los gases para un gas, una masa fija de gas, a la cual yo le he cambiado las condiciones de volumen, presión o temperatura. ¿Okay? Si ahora yo agarro y digo que T1 es igual a T2, ¿sí? Si ahora yo digo que T1 es igual a T2, obtengo la ley de volumen. ¿Sí? ¿Por qué?
Porque si T sub 1 es igual a T sub 2, en esa ecuación lo puede eliminar. ¿Sí? Y me dice entonces que la relación entre el volumen y la presión, V sub 1 es a P sub 1, lo que P sub 2 es a V sub 2, y eso es lo que estudiamos como ley de volumen. Si ahora yo digo que en vez de la temperatura ser constante, yo digo que la presión es constante ahora, ¿sí? Para esa masa de gas la presión es constante, se elimina la presión de ambas ecuaciones y entonces queda expresada la ley de Charles, que fue la que vimos cuando estudiamos las leyes de los gases, que dijimos que para presión constante todo aumento de volumen, todo aumento de temperatura va a seguir al aumento de volumen. ¿Sí? Si aumenta la temperatura, aumenta el volumen. ¿Sí? Por eso están dividiendo. ¿Sí me sigue? Si baja la temperatura, el volumen también baja. Y por esa razón, la relación entre volumen y temperatura es constante para una misma masa de gas. ¿Sí me sigue? Eso ya lo estudiamos en la clase anterior. Esto simplemente es un repaso. Y para demostrar ese repaso, entonces hoy vamos a hacer un pequeño experimento, que es el que tenemos aquí. Aquí ustedes ven que tengo una lata. Yo pedí una lata de refresco, pero me trajeron de cerveza. Debe ser que toman más cerveza que refresco. A ver. Ok. Vamos a esperar un momento. ¿Qué es lo que tengo aquí? Una lata que está en una olla con agua. Dentro de la lata yo coloqué agua. Para poder concluir lo que vamos a ver hoy, ustedes tienen que recordar dos cosas. Van a recordar las relaciones estas de los gases, pero van a recordar algo que se refiere al agua. Ustedes recordarán que el agua puede tener varios estados. Puede estar en estado sólido, cuando está en bajas temperaturas y se forma hielo. Puede estar en forma líquida o puede estar en forma gaseosa. ¿Sí? Puede cambiar de líquido a gas si yo aumento su temperatura, pero puede condensarse si yo le bajo la temperatura a una masa de gas, agua. ¿Sí? Y por lo tanto volverá otra vez a la fase líquida. ¿Sí me sigue? Entonces tienen que recordar esas cosas para lo que vamos a ver. Y en segundo lugar, el experimento de hoy les muestra rápidamente, al igual que lo que hicimos en la clase anterior, les demuestra que la presión ambiental existe, pero que la diferencia de presión, cuanto más grande es, mayor será la fuerza que pueda, el impacto que pueda tener sobre los objetos sobre los que se aplica. ¿Ok? Entonces, yo lo que voy a hacer aquí, dejo hervir esto. ¿Qué es lo que pasa cuando hierve? Cuando le aumento la temperatura a una masa de aire, ¿qué es lo que le va a pasar? ¿Ah? Se expande. Si está metida en una botella, ¿para dónde va a ir? Se escapa hacia afuera, ¿verdad? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces lo primero que debió suceder aquí, cuando esto empezó a calentar, es que el aire ambiental que estaba dentro de la botella empezó a salir, ¿sí? Pero en la medida que esto va calentando, ¿qué es lo que está reemplazando al aire ambiental? ¿Ah? El vapor de agua. De tal manera que si esperamos un ratito, entonces la latica va a estar con un nivel X de agua más vapor de agua en el espacio que tenga disponible para el vapor. Y ese vapor irá saliendo. Si la dejo ahí, pues se evaporará todo el agua y esa no es la idea. ¿Ok? Entonces ustedes me hicieron el favor de traer hielo. ¿Para qué será el hielo? A ver. Aquí tengo agua.
Aquí voy a poner hielo. Esto es agua. Esto es hielo. ¿Ok? Para que el agua esté bien fría. Y entonces ahora voy a agarrar esto. Vamos a ver si sale. Esperemos que sí. No sale mucho. Tengo que volver a meter a calentar. Esperen, no, me falta calor. Esperen un ratito, ya veremos. Yo no pude traerles para la próxima vez el que tenga un pedacito de malla, como mallita de alambre finita, un pedacito nada más. Yo no pude conseguir, pero para los efectos es lo mismo. Mientras tanto, ustedes pueden mirar aquí, miren. Este es el efecto de la presión ambiental. Con una malla es muy bonito porque la malla se deforma dentro y cuando usted la saca, usted le ve la concavidad, ¿sí? Entonces aquí no, porque pues evidentemente este es plástico, ¿ok? Es una esponja. Pero miren la presión, hay una diferencia de presión entre esta zona y esta zona que es capaz de mantener tanto el peso del agua como el peso de esta goma en contra de la gravedad, ¿sí? Y eso lo hace la diferencia de presión, ¿sí? No es magia, es diferencia de presión, simplemente. Aquí tiene que haber menos presión que aquí, ¿ok? Y de esta manera esto se sostiene, ¿ok? Pues vamos a seguir un ratico, les voy a mostrar entonces, era para después, pero mientras eso hierve, lo hacemos aquí. ¿No? Aquí está. Pero ¿cómo hago para que esto arranque? Debería arrancar. ¿Ustedes saben hacer arrancar el video? Ah, es que usted no tiene el programa para el video. Y ese lo tenía yo en la computadora mía. No, necesitas el programa. Bueno, esto es un video, después ustedes copian el programita, porque como me cambiaron la computadora ya no tengo los programas asociados. Este es el mismo experimento que tenemos aquí, pero hecho con un barril, ¿ok? Están hirviendo agua dentro de un barril, ¿ok? El agua, ustedes en sus casas lo van a poder ver aquí o al final cuando hagamos el receso, si quieren yo se los paso en la otra computadora para que lo vean. Ustedes ven aquí cómo sale el humo, ¿sí? ¿Esto qué es? Vapor de agua. Esperan un rato para que el agua dentro del barril hierva y empiece a salir vapor de agua. Luego agarran una tapa, como el barril tiene un orificio con tapa, ¿verdad? Lo cierran, ¿sí? Y agarran ese recipiente y lo meten en agua con hielo. ¿Qué le va a pasar al recipiente? ¿Ah? Se comprime y se rompe, ¿sí? Y es un barril. Un barril tiene un espesor bien grueso de pared. Y sin embargo, simplemente por un cambio de presión, el barril se vuelve añicos. Lo mismo que va a pasar con la latita, pero a una escala más pequeña. ¿Okay? Entonces, ¿por qué sucede eso? ¿Quién me lo puede explicar? Disminuye el volumen. No, si aumenta la presión dentro del barril, el barril no implosiona. Pero si la temperatura disminuye, la presión disminuye, sí, pero está diciendo también.
pasar? A ver, ¿qué va a pasar? Porque se necesita una gran diferencia de presión para poder aplastar un barril. No es cualquier diferencia de presión, es una gran diferencia. Ustedes se paran encima del barril y no lo hunden. Sí, tienen que darle duro al barril para poderlo hundir. Sin embargo, el barril se vuelve como si ustedes hubieran apretado una hoja de papel. Entonces, ¿por qué habrá esa gran diferencia de presión? ¿Quién se lo ocurrió? A ver. Porque el agua cambia de estado. Porque el agua cambia de estado. Pero ¿y? O sea, ya no es un gas, ya no es tan expansible, cambia de estado, comprime el barril. Porque me imagino que el agua es un licor y ese barril debe estar cargado. No, nada de eso tiene que ver con eso. Tiene que ver con el agua que se transforma cambia de estado, es decir, se condensa. Antes de calentar la lata con el agua, había como aire, entonces ese aire fue reemplazado por el vapor de agua. Luego, cuando la lata se puso en el hielo, la temperatura bajó, entonces el vapor de agua se condensó. Al condensarse no hubo aire, por lo tanto no hay presión dentro, no hay diferencia de presión. La presión bajó casi a cero. No vamos a decir que a cero, pero casi a cero. Exacto. Y por lo tanto hay una gran diferencia de presión entre el volumen disponible para aire, que ahora ya no tiene, ¿sí? Y el aire ambiental. Y entonces el aire ambiental, la presión ambiental ejercida sobre el barril, entonces aprieta por una diferencia de presión que es de casi una atmósfera. ¿Sí? De casi una atmósfera. ¿Sí me sigue? ¿Sí? Si nosotros tenemos la misma presión adentro que afuera, esa presión ambiental no nos hace nada. El problema es la diferencia de presión que se presenta. ¿Sí? En ese caso, la diferencia de presión es tan grande, lástima que no se vea, que ese barril, que es bien grueso, que son los barriles esos de petróleo, los barriles que tienen en los cambios de aceite, si usted se sube un barril de eso, usted no lo hunde, porque tiene una capa muy gruesa de metal. Y sin embargo, la presión es capaz de agarrar ese barril y volverlo allí. ¿Sí? Lo mismo que debe suceder aquí, pero todavía está hirviendo. Todavía no está listo. Tenemos que esperar que llegue. Vamos a esperar otro ratito. ¿Ok? Bueno, seguimos y cuando eso esté listo ya lo hacemos y listo. ¿Ok? Ok. En el día de hoy lo que vamos a estudiar son los volúmenes pulmonares. Resulta que el pulmón maneja muchos tipos de volúmenes. No solo maneja los volúmenes inspirados y expirados en una respiración de reposo. Tiene capacidad para manejar distintos tipos de volúmenes. Y esos volúmenes se clasifican en dos grandes grupos. Volúmenes que se miden estáticamente en un instante, sin tomar en cuenta la frecuencia respiratoria. Y volúmenes que se miden en función del tiempo, es decir, que toman en cuenta el número de ciclos respiratorios que ocurren en un minuto, cosa que se denomina frecuencia respiratoria. ¿Ok? Empezaremos con los volúmenes estáticos. Los volúmenes pulmonares estáticos, algunos de ellos, se miden a través de un método que se llama espirometría. Los que hayan visto ahora un espirómetro dirán, pero eso no se parece a este aparato que hay aquí, pero ni de broma, porque los espirómetros son así chiquiticos, cuadraditos, ¿verdad? ¿Ah? No. Son unos aparaticos con un sistema de tuberías, pero como son electrónicos, pues esto que está aquí se redujo a una cosa miniatura que uno no sabe, una caja negra que uno no sabe cómo funciona. Pero la espirometría fue desarrollada en 1846, ¿sí? Y se desarrolló con un sistema muy particular,
y muy ingenioso. Dos barriles, ¿sí? O dos cilindros tapados o cerrados en una de sus extremos, se colocan uno dentro de otro con una masa de agua, ¿sí? En este cilindro que hay aquí hay agua. Encima se coloca volteado el segundo cilindro, que va a dejar un volumen de aire disponible. A ese segundo cilindro, que es este que está aquí, se le conecta un sistema de tubería que se conecta al paciente, de tal manera que el paciente respira desde y hacia el cilindro que está volteado y que tiene aire. ¿Okay? Posteriormente a este sistema, a este cilindro, se le colocan unas sustancias para absorber el CO2. Son absorbentes. Absorbentes quiere decir que pegan, ¿sí? No lo absorben, sino lo absorben, ¿sí? Lo pegan. Ese absorbente de CO2 generalmente se coloca en el sistema de tubería, y a este tambor se le puede conectar un sistema de aporte de oxígeno para que se mantenga el oxígeno constante, ¿okay? Durante todo el test, si se hacen test más largos, ¿okay? Pero el sistema es muy sencillo. Entonces es un tambor con agua metido en un tambor que tiene aire. La persona toma el aire. Si ustedes ven aquí, la persona tiene unas pinzas nasales para que no haga respiración nasal, y se le coloca una boquilla en la boca para que la respiración sea bucal exclusivamente. La persona toma aire de este tambor a través de la tubería y expulsa el aire a ese tambor a través de la tubería. Aquí no está dibujado, pero la tubería tiene una doble válvula que direcciona el flujo de entrada y de salida. ¿Okay? Como este tambor está unido a una polea, cuando el tambor sube, esta polea que está aquí baja, ¿sí? El tambor sube, la polea baja. La polea está unida a una plumilla, y aquí hay otro tambor que gira y que tiene un papel que tiene una calibración volumétrica, y entonces la plumilla va generando trazos descendentes y ascendentes de acuerdo al movimiento del tambor. Si el tambor sube, cuando la persona expira, coloca aire en el tambor sube, la plumilla baja. Cuando la persona inspira, saca aire del tambor, el tambor baja y la plumilla sube. Por lo tanto, los trazos ascendentes son inspiratorios y los trazos descendentes son expiratorios. Cuando se hace eso, entonces, si la persona está respirando naturalmente en reposo, lo que se inscribe en el papel es esto que está aquí. Trazos inspiratorios más o menos similares a los trazos expiratorios, ¿sí lo ven? Son estas curvitas que están aquí. ¿Okay? Si ustedes miden esos volúmenes en el papel, entonces ustedes obtienen el volumen que se denomina volumen inspirado o volumen expirado, pero que también reciben otros nombres, como volumen corriente o volumen tidal. Todo eso es lo mismo. Volumen corriente, volumen tidal o volumen inspirado y expirado son volúmenes que se miden en reposo. ¿Okay? Ahora bien, si después de haber medido estos volúmenes, usted le solicita al paciente que haga una inspiración máxima, ¿sí? ¿Hacia dónde va la plumilla? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba, ¿verdad? Entonces lo que se va a dibujar es esto que está aquí. Es decir, entra mucho más aire que el que entraba antes. ¿Sí me sigue? Hay un cambio de volumen muchísimo mayor. Y si después de esta inspiración máxima se le solicita a la persona que expire al máximo,
entonces ustedes van a ver que la plumilla baja mucho más allá del nivel respiratorio de reposo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que hay otros volúmenes que se ponen de manifiesto con algunas maniobras y que normalmente no se ven. ¿Sí me sigue? Este sistema se llama espirométrico porque simplemente puede medir aquellos volúmenes que se intercambian con el medio ambiente. Pero aquellos volúmenes que no se intercambian con el medio ambiente, este sistema no los puede medir. En otras palabras, si recuerdan en la clase anterior decían que había unos volúmenes pulmonares que siempre estaban dentro del pulmón, así estuviéramos de reposo, y así hubiéramos hecho una expiración máxima. Así hagamos una expiración máxima, todavía hay aire en el pulmón mientras se mantenga la relación pleural. Y ese aire no puede ser medido por este sistema porque no sale. ¿Sí me sé? A ese volumen de aire se le denomina volumen residual. El volumen de aire que no sale del pulmón a pesar de que el paciente hace un esfuerzo expiratorio máximo se denomina volumen residual. La única manera de que el volumen residual salga del pulmón es que se elimine la relación pleural. Al eliminarse la relación pleural, el pulmón se retrae completamente y todo el aire contenido en él pues sale, pero también el paciente muere. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, en el día de hoy vamos a empezar a estudiar estos volúmenes y le vamos a dar nombre a esos volúmenes. Cuando ustedes estudien volúmenes pulmonares, ustedes verán que hay unos volúmenes, todos son volúmenes, pero unos reciben el nombre de capacidades y otros de simplemente volumen. ¿Qué diferencia hay entre una capacidad pulmonar y un volumen, siendo ambos volúmenes? ¿Sí? Se definen las capacidades pulmonares como sumatorias de volúmenes. ¿Okay? Son volúmenes dentro de los cuales usted puede discriminar otros volúmenes. ¿Sí me explico? Por ejemplo, cuando el paciente desde la posición de reposo hace una inspiración máxima, en ese momento ustedes pueden a esa curva, a esa impresión en el papel, ustedes pueden discriminar aquí dos volúmenes. Un volumen que sería el volumen corriente o volumen inspirado, que sería este. Y un volumen que sobrepasa ese volumen. Es decir, ahí puedo discriminar dos volúmenes. Por lo tanto, ese gran volumen recibe el nombre de capacidad. Y ahora le vamos a dar el apellido. ¿Ok? Si ustedes agarran y miden desde este punto hasta este punto, ¿sí? Ahí hay tres volúmenes que se pueden diferenciar. Por lo tanto, cuando yo defina un volumen equivalente a esos dos extremos, ese volumen tendrá el nombre de capacidad. ¿Sí me sigue? Bueno, en el sistema pulmonar se conocen o se definen 4 capacidades y 4 volúmenes. ¿Sí? 4 volúmenes independientes y 4 capacidades que están compuestas por la sumatoria de varios volúmenes. ¿Sí? Esas capacidades se definen por conveniencia o porque son funcionalmente importantes. ¿Okay? ¿Cuál es la primera capacidad que vamos a definir? La capacidad inspiratoria. Dígame. Creo que ¿Se evaporó?
¿Me siguen hasta aquí? Ok. Si yo mido desde este punto que está aquí, este punto ¿qué representa? Este punto. Aquí abajo. El reposo respiratorio. Si desde el reposo respiratorio yo le solicito a una persona que haga una inspiración máxima, ¿ok? El espirómetro va a subir desde el punto de reposo hasta aquí arriba. ¿Sí? En este caso. Esa capacidad que está aquí, que equivale a este volumen, ¿sí? ¿Cómo se llama? Capacidad inspiratoria. Es la máxima cantidad de aire que puede ingresar al pulmón desde la posición de reposo. ¿Sí me sigue? Y que como es una capacidad, tiene que tener varios volúmenes, ¿verdad? Tiene dos volúmenes. ¿Cuáles son esos volúmenes? El volumen inspirado o volumen tidal, ¿sí? Más otro volumen que no se pone de manifiesto en reposo, que es este que está aquí, que va desde el final de una inspiración de reposo hasta la inspiración máxima. ¿Sí me sigue? Desde este punto que está aquí hasta el máximo. Ese otro volumen se llama volumen de reserva inspiratoria. ¿Sí? Tenemos un volumen inspirado normal de reposo y tenemos un volumen de reserva inspiratorio. ¿Por qué se llama de reserva inspiratoria? Porque es un volumen que se puede poner en manifiesto si aumenta el esfuerzo inspiratorio y se usa cuando hacemos ejercicio, cuando tenemos fiebre, cuando cualquier condición en que se necesiten volúmenes de aire mayores a los demás. Si ahora nosotros partimos desde el punto de reposo hasta el punto de máxima expiración, ahí solo tenemos un volumen. ¿Sí? Desde el reposo hasta el punto de máxima expiración hay un solo volumen y ese volumen se llama volumen de reserva expiratoria. Entonces hemos definido volumen tidal, volumen de reserva inspiratoria, volumen de reserva expiratoria y hemos definido una capacidad que es la capacidad inspiratoria. ¿Estamos de acuerdo que aquí? Nos falta un volumen que ya definimos, que es el volumen residual, pero que no se mide por espirometría, por eso no está dibujado aquí, y ya serían los 4 volúmenes. Volumen residual, volumen de reserva expiratorio, volumen corriente y volumen de reserva inspiratoria. Y por ahora hemos definido una sola capacidad, que es la capacidad inspiratoria. La espirometría también recibe algunas veces el nombre de vitalografía. ¿Por qué vitalografía? Porque ella puede medir todos los componentes de una capacidad que se llama capacidad vital. Y la capacidad vital es este volumen que va desde este punto, que es el punto inspiratorio máximo, hasta este punto, que es el punto expiratorio máximo. Por lo tanto, díganme ustedes cuáles son los componentes de la capacidad vital. El volumen inspiratorio máximo. El volumen inspiratorio de reposo. Sí, el expiratorio de reposo. ¿Cómo se llama el otro? De reserva. De reserva inspiratorio y el de reserva expiratoria. Es decir, está compuesta, por la capacidad vital, está compuesta por el volumen tidal o corriente, que podemos llamarlo inspiratorio o expiratorio, ¿ok? Más los dos volúmenes de reserva, el inspiratorio y el expiratorio. ¿Sí me sigue? Profe, el tidal es el mismo volumen inspirado en reposo. Sí, se le conoce como volumen tidal, volumen corriente o volumen inspirado o expirado. Pero ahí se incluyen los dos del reposo, la inspiración y la expiración. No son los dos, es uno solo. Lo puedes tomar como tú quieras, o inspirado o expirado, porque es el mismo. ¿Sí? ¿Sí? En realidad hay una ligera diferencia porque se consume más oxígeno que el CO2 producido, pero la diferencia es mínima. ¿Ok? Entonces se puede considerar igual. Así que no importa cómo lo define. Lo importante es que es en una
respiración. Es el volumen desplazado en una de las fases de la respiración. O la inspiración o la inspiración. No es en minutos, es en una fase, porque es un volumen estático. ¿Sí me siguen? Entonces hemos definido dos capacidades que pueden ser medidas por espirometría. ¿Cuáles son esas capacidades? La inspiratoria y la vital. Capacidad vital y capacidad inspiratoria. Nos faltan dos capacidades, pero esas capacidades no pueden ser medidas por este método simplemente porque incluyen al volumen residual. Y el volumen residual no puede ser medido por este método porque no sale ni entra al pulmón, siempre está ahí. ¿Sí me siguen? Bueno, este sería el gráfico que vimos en el tambor. Este sería el volumen tidal. Cualquiera de estos trazos ascendentes o descendentes, que si son ascendentes serían inspiratorios y descendentes serían expiratorios. A partir de este punto, ¿sí?, que es donde termina una inspiración de reposo, todavía podemos inspirar mucho más hasta llegar al punto máximo inspiratorio. Este volumen que va desde este punto hasta este punto se llama ¿cómo? Volumen de reserva inspiratorio. Si yo hago una inspiración máxima desde el reposo, ¿qué es lo que voy a obtener? Capacidad inspiratoria, que tiene dos componentes, volumen tidal más volumen de reserva inspiratoria. Es que esto funciona cuando quiere. ¿Ok? Entonces, si ahora desde el punto de reposo respiratorio, que es este, yo expiro al máximo, y eso lo pueden hacer ustedes, pruébenlo para que vean, ustedes pueden sacar aire sin haber entrado, ¿sí? Quiere decir que estaba ahí, ¿ok? Entonces, ese aire que está ahí, que ustedes pueden eliminar, incluso sin haber inspirado previamente, se llama, desde el punto de reposo hasta el punto de expiración máxima, ese volumen se llama ¿cómo? Volumen de reserva expiratoria. Y si vamos desde este punto, que es el punto de inspiración máxima, hasta el punto de expiración máxima, todo este volumen que está aquí recibe el nombre de capacidad vital. Y esa capacidad vital incluye el volumen de reserva expiratorio, el volumen tidal y el volumen de reserva inspiratorio. Pero también la puedo definir, ¿cómo? Claro, también lo puedo definir como la suma de la capacidad inspiratoria más el volumen de reserva expiratoria. ¿Ok? ¿Estamos claros? Seguimos. Ya habrá hervido esto, vamos a ver si sale o no sale. En el nombre de Dios. ¿No quiere? No lo volteo suficientemente rápido. Ya saldrá. Ya va a salir, no se preocupe. Unos chances. Ajá. Estos números de aquí al lado son los valores normales. ¿Ok? Para hombres y mujeres. Sin embargo, eso lo vamos a ver después, más adelante, de dónde sale eso. Ok, entonces, si ustedes ven aquí el trazado espirométrico que está aquí, fuera de ese trazado espirométrico, ¿sí?, es decir, por métodos que no son la espirometría, porque evidentemente el volumen residual sigue estando ahí, pero ya no lo podemos sacar. ¿Ok? Entonces, aceptando que existe un volumen residual, ya veremos, dígame. Una pregunta, profe. Estamos diciendo que es volumen residual que está dentro del pulmón. Ajá. Pero en algún momento debe haber entrado, ¿verdad? Claro, cuando nace. Cuando se establece, cuando en las primeras 2 o 3 primeras inspiraciones de vida que se establece la relación pleural, se establece el volumen residual.
Por eso ¿Ok? dice que esa primera respiración es la más difícil. Claro, claro, por supuesto. Profe, en la inspiración forzada veo que está entrando un volumen y en la inspiración forzada no siento que salga el mismo volumen que sale como menos. Como menos. Sí, de la inspiración de reserva. O sea, si tú mides este volumen que va desde aquí hasta aquí es el mismo que este que va de aquí al otro. Lo que pasa es que no existe un volumen, una capacidad expiratoria. No se define una capacidad expiratoria. Porque tengo la reserva. ¿Ah? Porque tengo la reserva. No, porque funcionalmente no es tan importante como la que vamos a ver. Por eso es que no se define, ¿ok? Entonces, existe un volumen residual. Aclaro. En esta gráfica, solo los trazos en rojo son los volúmenes y capacidades que se miden por espirometría. Pero vamos a aprovechar la gráfica para terminar de definir las dos capacidades que nos faltan, que no se miden por espirometría porque contienen el volumen residual. Esas capacidades, el volumen que no mide la espirometría es el volumen residual, y hay una capacidad que es la capacidad residual funcional, que es el aire que se encuentra dentro del pulmón al final de una respiración de reposo. En posición de reposo respiratorio, todo el aire que está dentro del pulmón se llama capacidad residual funcional y está compuesto por dos volúmenes, es una capacidad. Es una capacidad, ¿ok? ¿Cuáles son los volúmenes que componen esa capacidad? El volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. Esa capacidad residual funcional es sumamente importante desde el punto de vista funcional, porque es aquel volumen del que yo les hablé en la primera clase, que es el volumen de dilución al aire que ingresa para mantener constante la presión de los gases a nivel alveolar y por ende a nivel arterial. ¿Okay? Las enfermedades que afectan la capacidad residual funcional afectan la presión parcial de los gases en el territorio vascular y por ende en el territorio tisular. ¿Sí? ¿Sí me sigue? El volumen residual más el volumen de reserva expiratoria. ¿Ok? Dígame. Puede disminuir el volumen o puede aumentar el volumen. La capacidad residual funcional naturalmente con la edad aumenta. ¿Sí? Se produce con la edad, se produce lo que se llama un enfisema fisiológico. ¿Sí? Eso lo vamos a ver después. Pero lo importante es que cuando disminuye mucho, entonces el volumen de dilución disminuye mucho y entonces se alteran las presiones parciales de gases, ya no son estables, sino que van a variar mucho durante las distintas fases de la respiración y eso trae como consecuencia variación de las presiones parciales de gases a nivel arterial. ¿Ok? ¿Sí me sigue? Bueno, seguimos entonces. Tenemos tercera capacidad entonces, capacidad residual funcional. Y la última es la capacidad pulmonar total, la que incluye los 4 volúmenes que acabamos de ver. ¿Cuándo obtenemos o cuándo se encuentra dentro del pulmón la capacidad pulmonar total? ¿Ah? Al término de inspiración forzada. Al final de una inspiración forzada máxima. Tiene que ser máximo, ¿ok? Porque todo lo que sea inspirado por encima del volumen tidal ya es forzado, ¿ok? Pero tiene que ser forzado y máximo. Y les digo que esté dentro del pulmón y no afuera porque no la puedo sacar. La tengo que medir adentro, no afuera. ¿Sí me sigue? Porque no sale. ¿Sí me siguieron todos? Entonces, ¿cuándo la voy a tener aquí? Cuando yo hago una inspiración máxima forzada, ¿sí? Y obtenga el nivel inspiratorio máximo, el volumen que está dentro del pulmón equivale a la capacidad pulmonar total. Y en ese volumen, en esa capacidad, están los 4 volúmenes que hemos descrito.
está el volumen residual, está el volumen de reserva expiratorio, está el volumen tidal y está el volumen de reserva inspiratorio, los 4 volúmenes. ¿Sí me sigue? Ok. ¿Muy complicado? ¿Verdad que no? Ok. Bueno, aquí tienen ustedes un resumen de cada uno de esos volúmenes y capacidades que acabamos de describir. Es decir, tienen las definiciones de cada uno de ellos, tanto verbales como matemáticas. ¿Sí? Por ejemplo, la que acabamos de ver, capacidad pulmonar total, pues la capacidad pulmonar total va a ser igual al volumen de reserva inspiratorio, al volumen corriente, al volumen de reserva expiratoria más el volumen residual. ¿Ok? Y estas siglas que ustedes ven aquí se las tienen que recordar porque son las siglas que se usan para cada uno de esos volúmenes. ¿Ok? A diferencia de los volúmenes dinámicos, estos volúmenes que están aquí no tienen puntico aquí arriba. Los volúmenes dinámicos todos tienen un puntico arriba y ese puntico indica minuto. ¿Ok? Los volúmenes dinámicos se miden en un periodo de tiempo. Como normalmente la frecuencia respiratoria, al igual que la cardíaca, se mide en un minuto, pues entonces se toma el punto para indicar el minuto. ¿Ok? Estos son volúmenes estáticos, por lo tanto no tienen punto. ¿Ok? Entonces, cada una de estas capacidades está definida en función matemáticamente como una suma de volúmenes. Entonces están definidas en función de sus volúmenes. Capacidad residual funcional, volumen residual más volumen de reserva expiratoria. Capacidad inspiratoria, volumen corriente más volumen de reserva inspiratoria. Capacidad vital, volumen de reserva inspiratoria más volumen corriente más volumen de reserva expiratoria. Pero como dijo su compañera, también es igual a la capacidad inspiratoria más el volumen de reserva expiratoria. ¿Sí? ¿Sí? Porque esta parte, la capacidad vital es todo esto. Yo la puedo definir como la suma de cada uno de estos volúmenes, pero también la puedo definir como la suma de esta capacidad que está aquí, que es la capacidad inspiratoria, más el volumen de reserva expiratoria. ¿Ok? Bueno, y así sucesivamente. ¿Ok? Aquí tienen la definición de cada uno de los volúmenes y aquí tienen el valor promedio del volumen corriente que está entre 0,4 y 0,5 litros. Para un adulto normal, para un adulto, ¿ok? Ok. Como la espirometría mide capacidad vital, entonces vamos a empezar analizando la capacidad vital. La capacidad vital, como su nombre lo indica, es la que nos da la vida, es la que nos permite vivir. ¿Sí? Es la capacidad de expansión que tiene el sistema pulmonar del cuerpo. ¿Okay? Las variaciones de la expansión del sistema pulmonar junto con el tórax son las que determinan la capacidad vital. ¿Sí? Desde la máxima retracción tóraco-pulmonar hasta la máxima expansión tóraco-pulmonar tenemos expresados los volúmenes de capacidad. ¿Okay? La capacidad vital va a variar de acuerdo a varios parámetros. Varía con la edad. La capacidad vital de un niño no es igual que la de un adulto, ¿verdad? El tórax de un niño es mucho más pequeño, los pulmones más pequeños también van creciendo, por lo tanto la edad es uno de los factores. Si bien la capacidad vital aumenta en la medida desde el niño hasta la adultez, también va a disminuir con la vejez, es decir, a partir de la tercera edad. El sexo, la capacidad vital de los varones es mayor que la de las hembras, simplemente porque tienen una estructura corporal mayor. La posición del cuerpo va dependiendo si la posición es erecta o supina, vamos a tener variaciones de la capacidad vital, eso lo vamos a ver
posteriormente. El tamaño corporal, la capacidad vital, por ejemplo, de un nadador es muchísimo mayor que el promedio de la capacidad vital de las personas normales que no se ejercitan de esa manera. Las personas que son mucho más altas que otras, dependiendo del tamaño del cuerpo, pues tienen capacidades vitales diferentes. ¿Ok? Dígame. Por ejemplo, una persona obesa. No, la obesidad no le cambia la capacidad vital, es el tamaño del tórax, la grasa está por encima, no le da la conformación al tórax. Es más, la obesidad exagerada disminuye la capacidad vital por compresión del abdomen hacia el tórax. ¿Ok? El grado de entrenamiento, los pulmones crecen con el entrenamiento, se hacen más grandes, ¿okay? Dentro de la caja torácica, y por lo tanto una persona entrenada, sobre todo si es entrenada desde la niñez, desarrolla capacidades vitales mucho mayores que el promedio de la población. ¿Ok? Aquí ustedes ven unas fórmulas que permiten calcular la capacidad vital de una persona o estimar, esta es la palabra, estimar la capacidad vital de una persona dependiendo de su altura y su edad. ¿Ok? Entonces tienen una fórmula de estimación para hombres y una fórmula de estimación para mujeres, y aquí un ejemplo de cómo se usan las fórmulas. ¿Ok? Entonces ustedes tienen aquí un ejemplo, un hombre de 20 años con unos 70 de estatura, entonces la H representa la altura de la palabra inglesa y la edad en años está representada por la A. Entonces ustedes reemplazan simplemente unos 70 metros aquí en la altura y reemplazan la edad por la A y resuelven la ecuación. En este caso, la capacidad vital estimada de este varón de 20 años y unos 70 de altura es aproximadamente 5 litros, que ese es el valor aproximado de la capacidad vital. ¿Ok? Son estimaciones. Esas estimaciones son promedios poblacionales que se usan para comparar con los datos reales medidos. ¿Y qué es lo que lleva ahí? Litros. Sí, el resultado es litros. ¿Ok? Disculpa. Ok. Aquí ustedes ven la progresión de los distintos volúmenes que componen la capacidad vital a lo largo de los años. ¿Sí? Entonces ustedes tienen aquí volumen en litros, edad, aproximadamente aquí tienen un punto que serían los 10 años de edad. ¿Sí? Entonces ustedes pueden ver cómo con la edad, entonces la capacidad pulmonar total aumenta mucho, ¿sí? Hasta llegar a los 20 años, y a partir de los 20 años desciende un poco, ¿sí? Ligeramente, hasta las menores cifras después de los 80 años. ¿Ok? La capacidad residual funcional, miren ustedes que va subiendo, ¿sí? Va subiendo con la edad, y el volumen residual también lo sigue, ¿sí? Es decir, que con la edad aumenta tanto la capacidad residual funcional como el volumen residual. ¿Sí? La razón es porque el pulmón cambia su estructura con la edad, se hace más distensible y por lo tanto entonces aumenta los volúmenes pasivos. Eso lo estudiaremos después. Esto hace que la capacidad vital vaya reduciéndose con la edad, a expensas del aumento del volumen residual y de la capacidad residual funcional. ¿Ok? ¿Se reduce la capacidad vital por cuál de todos esos? ¿O por los tres? Mira, el que más sube de todos es el volumen residual, y el aumento del volumen residual trae consigo un aumento de la capacidad residual funcional, van en paralelo, ¿sí? La capacidad pulmonar total alcanza su máximo y se reduce, pero muy lentamente y muy poco, ¿sí?
Por lo tanto, los principales causantes de la reducción de la capacidad vital son los aumentos en el volumen residual. ¿Sí? Con la edad. Porque acuérdense que al aumentar el volumen residual disminuye entonces el volumen de reserva expiratoria. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es volumen que no va a salir. Si es volumen que no va a salir, nosotros tenemos un volumen, una capacidad residual funcional X. ¿Sí? Si esa capacidad residual funcional tiene un volumen que no sale, que aumenta, la porción que queda para el volumen que puede salir es cada vez más pequeña. ¿Sí? ¿Sí me sigue? Ok, entonces aquí, esto es a manera de referencia, eso no es para que aprendan esas fórmulas ni nada por el estilo. Simplemente son fórmulas predictivas para poder conocer, de acuerdo a la talla, edad y sexo del paciente, poder saber alrededor de qué cifras debería usted esperar las distintas variables pulmonares. Para eso sirve eso, ¿okay? Para ver si el paciente está dentro de los límites normales cuando usted la mida o no. ¿Sí me siguen? Eso es para calcular los promedios poblacionales. ¿Okay? ¿Estamos bien? Entonces ahí tienen capacidad vital, volumen residual y luego otra serie de capacidad pulmonar total y luego otra serie de parámetros que todavía no hemos estudiado. ¿Okay? Pero que poco a poco estudiaremos y ustedes pueden entonces ir a esta tabla de referencia para poder saber cuál es normal y cuál no es. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿qué hora es? 8:30. Ya ahorita vamos a terminar con esto. Entonces vamos a hacer este resumen. Para terminar este pedazo, ustedes van a tomar café y volvemos. ¿Ok? Ok. O a volver. ¿Qué pasó? ¿Se volvió a evaporar? Ok, entonces, ¿cuáles son los puntos más importantes que hemos estudiado hasta ahora? 1. El aire ambiental ejerce presión. Esa presión depende de la altura. Cuanto más alto, menos presión sobre el nivel del mar. ¿Okay? Cuanto más nos acercamos hacia la estratosfera, menor es la columna de aire sobre la cual que es aplicada sobre nosotros y por lo tanto menor es la presión. ¿Ok? La ventilación se define como el movimiento de un volumen de aire hacia adentro o hacia afuera del pulmón. Estos movimientos se generan por cambios de presión total que ejercen los gases dentro del pulmón, lo que genera la diferencia de presión que determinará el volumen y el sentido del flujo aéreo. Para generar el gradiente, la secuencia de eventos es como sigue. 1. Ocurre primero un cambio de volumen de la caja y los pulmones. 2. El cambio de volumen pulmonar cambia la presión del aire intrapulmonar y crea el gradiente. 3. Al crearse el gradiente, se desplaza un volumen de gas en el sentido y la magnitud que determina dicho gradiente. Y este desplazamiento de gas no implica un cambio ulterior de volumen pulmonar. Ya el volumen pulmonar cambió. ¿Sí? Cuando entra o sale gas, una vez cambia el volumen pulmonar, ese volumen pulmonar ya cambió. No cambia porque entra el gas. ¿Sí me explico? ¿O no? Y eso es muy importante, porque si no, no hay manera de explicar cómo entra y sale el gas. Primero cambia el volumen. Si bien es progresivo el cambio, ¿sí? El volumen no cambia porque entre el gas. El volumen cambia primero y por eso entra el gas. ¿Sí me siguen? Ok. Entonces, por eso les puse aquí, este desplazamiento de gas no implica un cambio ulterior de volumen.
Lo que ocurre es que tengo un nuevo volumen y lo que cambia es la masa de gas que esté adentro, la que entra y la que sale. ¿Ok? Sino una variación, bueno, aquí lo dice, sino una variación de la masa de gas intrapulmonar para el volumen que previamente se había generado por el movimiento de la caja torácica. ¿Ok? Y luego, si la presión parcial de la mezcla de gases intrapulmonares se mantiene estable durante las fases del ciclo respiratorio, a pesar del cambio de las masas de gas que se intercambian entre el pulmón, el medio ambiente y la sangre, entonces el volumen intrapulmonar debe ser mucho mayor que los volúmenes intercambiados para que por dilución se amortigüen los cambios de concentración, como de hecho ocurre. ¿Ok? Es decir, la única manera de que no cambie la concentración de los gases a pesar de que entra y sale gas es que el volumen de dilución sea muy grande. Y el ejemplo que yo siempre les pongo es el mismo. Si ustedes tienen una olla hecha al sancocho y agarran una cucharadita de sal y se la echan, ¿cómo les queda el sancocho? Insípido. Eso no sale, ¿sí o no? ¿Y por qué no sale? Porque el volumen es demasiado grande. Pues lo mismo pasa a nivel respiratorio. Tenemos una olla de sancocho que es mi capacidad residual funcional y le echo una cucharadita de sal, que es el oxígeno que entra con una respiración, pues eso no le hace ni poquito a la capacidad residual funcional, ¿sí? Entonces se mantiene constante la presión parcial de gases, porque ese poquitico que entra es el mismo poquitico que sale al territorio vascular, ¿ok? Y es insuficiente para producir grandes cambios de la concentración de gases. ¿Por qué? Porque por un problema de dilución, porque el volumen que ingresa es muy pequeño con respecto al gran volumen que existe. Por esa razón, ese volumen es tan importante, porque es el que mantiene constante la presión de gases para lograr una difusión permanente de los gases sin cambios grandes de la concentración de los mismos. Y eso asegura que en el territorio arterial la presión de los gases sea siempre la misma a pesar de que esté entrando o saliendo gas, o a nivel pulmonar. ¿Sí me sigue? Porque si no, si eso no sucede así, cuando inspiramos subiría el oxígeno y cuando expiramos bajaría el oxígeno. Y por lo tanto la presión parcial de los gases a nivel arterial fluctuaría. Se haría grande en inspiración y baja en expiración. Y eso afectaría el territorio tisular. ¿Sí me sigue? Para eso es el volumen de dilución y por eso se define la capacidad residual funcional, porque funcionalmente es muy importante y esa es su función. Bueno, váyanse a tomar café y esperemos que mientras tomen café esto funcione.